Hola, soy Viviana Cocheteus. Y yo soy Martín Rodríguez y juntos presentamos Perrenque Podcast. Emigrar requiere de fuerza, requiere de impulso. Como dicen en Colombia, hay que ponerle perrenque. Pero ¿será suficiente? En cada episodio descubrirás la historia de nuestros invitados fuera de su país de origen, los retos, sueños y fortalezas que han encontrado en el camino. Esperamos que te inspiren tanto como a nosotros. Listo, pues bienvenidos a este tercer capítulo del podcast. Es un espacio donde buscamos contar historias de personas que decidimos crear un hogar lejos de él, en un espacio, en una sala, como si fuera una conversación con un amigo en la sala. Buscamos como identificar cuáles han sido los retos, los desafíos de cada persona. Cada persona llega aquí por alguna razón y tiene diferentes desafíos y se enfrenta a diferentes retos en diferentes momentos de la vida. Y pues invitamos a diferentes personas que admiramos por su carrera, por su historia. Y en este caso es bien curioso porque Vicente y yo nos conocimos en un evento que hicimos hace un par de meses, un evento que hicimos de emprendedores en Madrid, y Vicente llegó ahí por casualidad de la vida. Y hablando con Vicente, coincidimos en que teníamos una persona bastante unida a los dos en común. No me acuerdo por qué llegamos a ese momento de, es que tú eres sobrino y tú eres amigo de, y no me acuerdo por qué. Y ahí entablamos pues ya un vínculo más, digamos, más personal. Y después ya hablando con esta persona me dijo, pues no sabes a quién te encontraste. Pues Vicente es un referente en el tema de marcas y branding y estrategia, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y tiene una empresa, llamémoslo multinacional, ¿no? Porque no solo opera en Colombia, sino en México, Estados Unidos, y ahorita un poco internacionalizándose aquí en España. Entonces dije, ok, esa persona tiene que estar sentada en la sala de este lugar para que nos cuente un poquito su historia. Así que pues de entrada, muchísimas gracias Vicente por participar en este episodio. Y si quieres, cuéntanos un poquito quién es Vicente Carvajal. Bueno, yo nací en Cali, eh, estudié el colegio allá, luego fui a estudiar administración de empresas en Estados Unidos. Eh, digamos que nosotros tenemos un negocio familiar y entonces pues digamos, yo sentía que mi futuro estaba pues en el negocio familiar. Estudié administración de empresas. Después mi papá me hizo una oferta que me pareció rarísima, que fue que me propuso ir a Alemania después de Estados Unidos, y yo pues, me pareció un destino más raro, pero luego empecé a atar los cabos y pues digamos que es cierto, mi papá iba cada 2 años o cada año, incluso a veces a Alemania a las ferias técnicas, pues por cuestiones del negocio. Y entonces me dijo, ¿por qué no te vas? Aprendes alemán, ¿Y eso trabajas cuántos años allá. tenías más o Yo menos? tenía 22. Joven. Entonces, sí, pero pues no hablaba alemán. Entonces aprendí a hablar alemán. Difícil. Tengo una anécdota muy chistosa, es que tengo un amigo, yo estoy en un colegio británico y este amigo yo puedo certificar que se graduó sin hablar inglés. Y un día llegó hablando alemán. Entonces dije, bueno, pues si este amigo llegó hablando es que yo me enamoré del idioma, es súper bonito, la verdad, a pesar de que la gente no lo sienta así, pero es un idioma bellísimo. Y entonces, y además cuando llegué a Alemania, pues me sentí como en mi casa, literalmente. O sea, yo en Estados Unidos me había vuelto muy gringo, pero cuando llegué a Alemania como que me adopté esa cultura todavía más. Entonces, y nada, entonces, claro, terminé trabajando de casualidad, digamos, en una empresa muy parecida a la de nuestra empresa familiar. Y pues la empresa nuestra es industrial y trabajé en la parte industrial, digamos, ¿cierto? Pero ahí descubrí que mi mundo no era las tuercas y los tornillos y la máquina y eso, sino más bien como el tema de servicios. Entonces dije, bueno, si voy a trabajar en la empresa familiar, pues voy a entrar por otro lado, voy a entrar por el lado de las finanzas. Entonces me dediqué a hacer una carrera financiera y ahí estuve como 5 años en 3 sectores, digamos, sector real, en una empresa de papel, luego en una empresa financiera y terminé en el Ministerio de Hacienda en Bogotá.
Y ahí hice una reflexión de vida de si yo quería, de si esa era el rumbo que yo quería con Claro. las finanzas. Y concluí que no. Y este tema de las marcas es un tema que venía desde el colegio, por cosas de la vida. Bueno, mi papá pues era una persona industrial, pero con un amor muy especial por el arte, por la arquitectura, por el diseño, y entonces había mucho estímulo en mi casa de ese tema. Y entonces, pues yo tenía, si bien yo venía por otro lado, por el lado de administración, finanzas y demás, tenía como una cercanía y un amor por eso. Y bueno, pero era una cosa como más bien hobby, pues. Pero un día leyendo un artículo, estaba todavía yo trabajando en finanzas, vi que en Estados Unidos había una industria de alto nivel de consultoría que juntaba gente como yo con gente creativa. Claro. Entonces ahí decidí fundar mi primera empresa y bueno. Listo, Vicente. Ahora pasemos y hablemos un poquito de Marcas Inc. Cuéntanos un poquito brevemente qué es lo que hacen y cuéntanos ese proceso, uno, de internacionalización, de si vale la pena traer una empresa como la tuya a España y cuáles son, digamos que, los principales retos de internacionalizar una empresa como la tuya. Ok, vale. Pues, a ver, un poquito de historia. Yo estoy en el Ministerio de Hacienda pensando qué hacer con mi vida. Y llego a la conclusión de que quiero dedicarle mi vida pues a este tema de las marcas que me llama tanto la atención. Y decido fundar una empresa de branding sin saber de branding. Miércoles. ¿Y por qué? ¿Cómo se te ocurre esto? Ahora, digamos que había leído lo suficiente al respecto como para lanzarme responsablemente al tema. Yo lo que hice fue que me asocié con una persona, una diseñadora gráfica muy buena, digamos que había estudiado en Italia, que estaba en Colombia, ya la conocía de antes. Y entonces, pues en ese sentido estábamos ofreciendo un buen producto, pero en la parte, digamos, de estrategia de marca era donde yo no tenía mucha experiencia. Y entonces, ahora, interesantemente, mirando hacia atrás, esos proyectos que hicimos en la época estuvieron bien hechos. O sea, como que con lo que yo había leído y el conocimiento que había acumulado, digamos, quedaron bien desarrollados. Ahora, yo al poco tiempo de fundar la empresa empecé a ir a Estados Unidos porque a los foros de la industria, y entonces ahí sí me di cuenta que el gap entre lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y lo que se estaba haciendo en LATAM, no versus mi empresa, versus todo el mundo, era muy grande. Porque digamos, ese nicho lo suplían dos tipos de empresas, o sea, los diseñadores gráficos, llámense, no, diseñador gráfico persona natural, digamos, y las agencias de publicidad, que en su época hacían todo, ¿cierto? Entonces, pero esto es una especialidad. Entonces, y en Estados Unidos así lo reconocieron y por eso es que existían las empresas de branding, porque, digamos, ya se entendía que su trabajo era diferente al de la agencia, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces yo al ver eso, pues dije, bueno, a ver qué puedo hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue representar empresas americanas en Colombia y en LATAM. Había interés más bien bajo en eso, porque Estados Unidos era un mercado que, como dicen aquí en España, tiraba mucho. Y entonces, pues como que no había tanto interés. Pero ahí conocí a los que luego fueron mis socios, digamos, que eran dos latinos, que eran personas senior en ese mundo, que les interesaba desarrollar LATAM. Entonces, yo tuve un gap en el año 2000, digamos que el año 99 había sido un año muy duro para todo el país, un año que mucha gente recuerda pues con intereses del 50%, o sea, un año durísimo para todo el mundo. Entonces, ahí un amigo mío estaba de presidente de Young Rubicam y él me ofreció absorbernos y entonces yo me fui para Rubicam unos años. Ahora, estando en Rubicam, yo llamé a los que luego serían mis socios para desarrollar unos proyectos que yo sentía que no podía desarrollar solo con el equipo que tenía. Entonces ellos vinieron en calidad de freelance y la verdad es que fueron un súper exitosos proyectos. Y ahí pues yo seguía contratándolos, yo era el cliente de ellos
Ellos crearon la empresa, Marcas, y, y un buen día me propusieron que saliera de Rubicam y que me uniera a ellos. Y eso pasó en el año 2004. Perdón, te hago Sí. una pregunta para, yo creo que hay gente que no sabe exactamente la diferencia. Entonces, cuando haces branding, ¿qué es lo que se diferencia de la función de la agencia? Ok, bueno, branding son dos cosas esencialmente, es estrategia e identidad de marca. Y estrategia se subdivide pues en otros temas como posicionamiento, arquitectura de marca y demás, pero esencialmente es estrategia e identidad. Las agencias que pues también tienen su área digamos de planning, que es estrategia también, pero muy orientado hacia la comunicación y hacia las campañas, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos, digamos, una campaña ni hacemos ese trabajo, pues, digamos, de comunicación per se. Creamos la plataforma y ellos, a partir de allí, pues, hacen la parte, digamos, que les corresponde a ellos. Que una agencia puede hacer lo que hacemos nosotros, podría ser, sí. Lo que pasa es que, digamos, yo que trabajé en agencia, el branding, a ver, las agencias tienen un flujo de trabajo muy definido. Claro. Y el branding tiene otros ritmos, tiene otras cosas, entonces tienen que sacar a la gente del tren de producción para hacer algo que tiene otro ritmo y además también es una especialidad de verdad muy específica. Entonces, yo diría que muchas agencias no tienen el expertise específico que tenemos nosotros. No, muy bien, interesante. Entonces, eso. Ahora, entonces, me salgo yo, ¿cierto? Y fue un camino muy interesante en donde, bueno, la fundamos, pues, digamos, yo digo fundamos, pues, porque yo hice parte de ese primer camino. Un argentino, un mexicano y yo, ¿no? Entonces, ellos vivían en New York y no les interesaba venir a vivir a Colombia. Pero sí les interesaba desarrollar el mercado de Latinoamérica. Entonces, yo, digamos, venía mucho, yo era la persona que conseguía los proyectos y al poco tiempo nos empezamos a ganar proyectos muy grandes porque traíamos una propuesta de valor espectacular, pues porque traíamos un know-how que nadie tenía, claro. Con una presencia muy cercana y además culturalmente cercana, no solo físicamente. Y a precios, digamos, que no eran los de New York, o sea, una calidad de New York, pero no al precio de New York. Entonces, que tampoco era barato. Nosotros teníamos un price point bastante alto, pero no era New York. Entonces, entonces nos empezamos a ganar grandes proyectos. Además, nos volvimos expertos en empresas, en grupos económicos y empresas complejas, ¿no? Que iban creciendo comprando otras empresas que tenían en su portafolio 20 marcas. Entonces, pues resolver eso es difícil, ¿no? Cuando uno tiene 20 marcas, seguro le sobran 3 o 4, claro. O más. Entonces, pero hay que saber gestionar eso, porque si uno elimina así nomás, uno puede terminar perdiendo mercado. Entonces, bueno, teníamos ese know-how y bueno, y así hemos ido construyendo. Entonces, luego mis socios, digamos, cada uno se fue para su país. La empresa sigue siendo americana y hoy en día tenemos 2 oficinas, una en México y otra en Bogotá. Ahora, y pues nuestro mercado, digamos, es esa zona, digamos, de Centroamérica, norte de Suramérica y México, ¿no? Entonces, ahora hemos trabajado en muchos países. Yo diría que casi todos los de la región, pero igual, pues, los clientes están en esa zona. Porque uno puede tener un cliente, no sé, en Panamá que sea dueño de una empresa en Chile. Entonces, pues hacemos el proyecto en Chile, pero en realidad lo estamos haciendo para Panamá. No. Entonces, bueno, viene España. Yo les contaba a ustedes pues que la decisión se toma más por un tema familiar, personal, que por un tema de negocio. Yo sabía pues que a mí me iba a costar un poco. Y bueno, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Inicialmente veníamos por un año. Lo que pasa es que pues la familia, la verdad... Muy adaptada. Sí, todos nos hemos adaptado muy bien, pero además, digamos, si yo me hubiera devuelto, si nos hubiéramos devuelto en verano, el verano que acaba de pasar, yo hubiera sentido que no viví España, pues, porque ni siquiera es un año corrido, pues, es decir, septiembre a julio. O sea, claro. Entonces, yo también dije, bueno, si bien
y ahora les cuento un poquito cómo ha sido el devenir del tema aquí. Pues no, dijimos, nos quedamos un rato más y entonces, claro, ya ahí me tocaba como adaptar el mindset ya para estar aquí más tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues yo, por cosas de la vida, he tenido buen acceso aquí en España, ¿sabes? O sea, como que no llego tan de cero, pues. Pero aún teniendo muy buen acceso, es todo un reto, ¿Y ¿no? por qué lo dices? ¿Porque entraste y has sentido que se ha dado fluidamente o porque tenías red de gente aquí? No, yo ya conocía, es decir, conocía mucha gente. Esta universidad donde yo estudié tiene, no es muy grande, pero tiene un buen network a nivel mundial y estos pues, y además viví con españoles, o sea, por muchas razones, por mis viajes previos. Entonces, pues yo ya conocía a bastantes personas, no solo en Madrid, pues en otras partes, ¿no? Por otro lado, yo tengo un tema con la gastronomía que me encanta. Yo soy... no me autodenomino foodie, simplemente me gusta y si quieren podemos hablar de eso después, pero sí es un tema. Entonces, claro, por ahí uno va conociendo a otra gente que a la vez son empresarios y demás. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? Lo que es absolutamente normal, pues que así uno lo conozcan en el ámbito social, pues no lo conocen a uno en el ámbito profesional. Claro. Entonces, bueno, eso por un lado. Segundo, pues el hecho de uno no tener un equipo aquí, que en Estados Unidos no es un problema. Es decir, si uno vende un proyecto en Estados Unidos, ellos no esperan que uno tenga la oficina a media cuadra. Aquí sí es muy importante tener un equipo local. Claro. Y además la manera como evalúan y compran, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces yo lo que siento es que pues es un reto muy interesante y pienso que la manera de hacerlo, digamos, el camino rápido, entre comillas rápido, es siendo más público, ¿sabes? Es decir, no sé, dictando clases en la universidad, dando foros. Yendo a podcast. Yendo a podcasts. Exactamente, publicando mucho en redes sociales, que no lo hago tanto como debería, pues, pero entonces eso es un gran validador en una sociedad como esta o en una sociedad como, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Que si uno salió en el Ola, entonces como que claro, no importa cuánto sepas, pero saliste. Sí, hay una credibilidad extra. Entonces, estoy molestando, pero lo que digo es que ese tipo de validadores son importantes tanto aquí como en Estados Unidos. Total. Entonces, digamos que resumiendo un poco, los retos han sido la falta de un poco posicionamiento, sobre todo en un mercado completamente diferente al que ya estabas acostumbrado, que era más, o sea, hablemos de América, y cómo posicionarte acá, que lo has hecho, digamos, básicamente solo, apoyándote del equipo que tienes en LATAM. Sí, yo he tenido una estrategia aquí, ¿no? Y es que, digamos, me dedicaba a 3 tipos de entidades, digamos, ¿cierto? Una son los fondos de private equity. O sea, nosotros trabajamos para fondos de private equity en la región, en LATAM, y muchos son los mismos acá. Claro. Entonces, nosotros tenemos una propuesta de valor muy potente para las empresas participadas de ellos. Es decir, el negocio de un fondo es comprar a un precio una empresa y venderla a un precio bastante más alto. Claro. Entonces, el mensaje que yo les he dado y ellos han ido recibiendo bien, digamos, es que nosotros somos parte de esa fórmula que ellos tienen deberíamos ser parte de esa fórmula que ellos tienen para hacer un buen éxito. Entonces, ahí, y además el mundo de los fondos de private equity en España no es tan grande, pues quiero decir, habrá unos 60 fondos, calculo yo. Entonces, con que uno conozca a 30, ahí hay un tema. ¿Sí? Entonces, ese es uno, el tema de los family offices. Digamos, yo vengo de un negocio de familia, entonces pues conozco el mundo de los family offices y conozco muy bien el mundo de las empresas de familia. Que además eso es importante, porque hacer branding en una empresa pública no es igual a hacer branding en una empresa de familia. Claro. Además porque hay unos temas emocionales involucrados y tal, entonces para eso somos muy buenos. Entonces a eso me he dedicado y sí, realmente ahí uno va viendo que va adquiriendo un reconocimiento. Y de paso,
conectado con empresas de familia, fundaciones. Porque pues también conozco ese mundo bien y es muy interesante cómo las fundaciones han ido despertando a las bondades del tema de la marca, que nunca habían pensado que eso era un tema y hoy en día ya hay mucha conciencia. Sí, también va viniendo la influencia estadounidense en ese sentido, ¿no? De las fundaciones se entienden diferente y cómo se venden. Pues qué interesante. Y a propósito de marcas, ¿tú consideras que el hecho de ser una marca colombiana es un diferenciador importante? No, no, realmente no. Sí, sí tiene un cierto interés para las empresas españolas que quieren llegar a LATAM, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que les interesa tener a un partner que conozca ese mercado, ¿cierto? Así es. Ahora, hay ese triángulo muy interesante, Europa, Estados Unidos, LATAM, pues que, digamos que de alguna manera yo estoy en esos 3 puntos, también es interesante, especialmente para empresas españolas que apenas están pensando en internacionalizarse. Entonces, que les pasa lo mismo que a nosotros, es decir, que una empresa puede ser relevante aquí, en España, pero en Estados Unidos nadie sabe quién es ni nada. Entonces tiene que llegar con una propuesta de valor muy bien definida y ahí es donde los ayudamos mucho. O a la TAM, ¿no? Exactamente. Incluso aquí mismo. Porque a veces hay empresas que son muy tradicionales y digamos que les va bien, pero les podría ir mejor. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudarlos. La estrategia es muy interesante porque hay un triángulo también ahí y es qué busca el mercado, ese es un punto del mercado. Otro es qué ofrezco yo que le pueda interesar al mercado. Y lo tercero es qué dice y hace mi competencia. Entonces yo tengo que estar en ese triángulo, yo tengo que hacer algo que sea creíble, ofrecer algo que sea creíble. 2, que sea relevante para el cliente y que sea diferente de la competencia. Por eso es que no es tan sencillo hacer estrategia. Porque hay que encontrar, y son 3 patas de una mesa, no funciona sin una de las patas. O sea, uno no puede ser algo que sea creíble y relevante, pero no diferenciado. O algo súper diferenciado y relevante, pero no creíble. Entonces, uno tiene que tener las 3 patas. Vicente, nosotros desde Suma hemos podido validar que el 60% de las personas que migran sufren de falta de adaptabilidad y eso genera que se metan en un mundo que les genera como unos problemas, incluso hasta depresiones. El 60% de las personas que migran sufren de falta de adaptabilidad. Ahorita hablamos que para poder encajar y adaptarse muy rápido a un nuevo lugar, es muy importante las redes de apoyo, ¿no? Que tú lo mencionabas que los traías desde Boston y que ese network que tienes te ha ayudado mucho a adaptarte fácil. ¿Qué otro tema te ha ayudado a ti personalmente que digas, es que esto me ayudó a encajar de manera muy rápido en España? Sí, bueno, ahí quiero aclarar que no, digamos, el tema que mencionaba de gastronomía, pues parece una cosa muy superficial, pero la verdad es que yo, digamos, ahí tengo unas amistades muy especiales y es gente, primero, increíble, pues, y segundo, que también tiene vínculos con la economía. Entonces, como que más allá de algunos, pues, digamos, de la gente con la que yo vivía, que son mis grandes amigos, pues existía la red de apoyo, digamos, creció también por otros lados, pero bueno. Yo creo que el secreto es realmente ver todo lo bueno que tiene el lugar donde llegas, no importa dónde estés, y volverte del lugar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Estados Unidos, en serio, era súper gringo, es decir, vivía con españoles y con, digamos, brasileños, dominicanos, bueno, pero el primer y último año viví con americanos y me volví americano, es decir, en todas sus maneras, pues, es decir, andaba con americanos, o sea, no, yo tenía amigos que pues, les gustaba más que todo estar con latinos. Yo digamos, también estaba con latinos, que son también mis grandes amigos, pero me volví muy gringo. Luego, como te mencionaba hace un rato, llegué a Alemania y me volví alemán. Pero en serio, o sea, pero no
intentando mimetizarme, simplemente desde el lado de apreciación por la cultura, por lo que ofrece ese país, que además es espectacular, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo. Y además en un amor por el idioma, porque el idioma, como yo les decía, es precioso. Pues, es decir, a pesar de que suene pues, por las películas, sentimos que es un idioma brusco, pero la verdad es que cuando uno ve la estructura del idioma es lindísima. Entonces, y además es aprendible, o sea, uno dice, no, es que eso es imposible, no. Si uno se dedica 6 meses y vive allá, en 6 meses está uno hablando alemán. Que es un idioma complejo, sí, pero bueno. Y lo mismo acá. Ahora, en España es cuando más me ha costado, curiosamente, porque es el país, digamos, más cercano, digamos, a nuestra cultura, pero es por aquello de que mi negocio está allá, yo estoy acá. Yo creo que no sé, si yo hubiera llegado con un contrato de trabajo para trabajar acá desde el día 1, eso en mi caso no hubiera ocurrido. Pues es decir, yo no hubiera estado pensando, ay, que no. Ahora, entiendo esa sensación y además la veía en mis socios, porque mis socios vivían en Estados Unidos y pasó una cosa muy curiosa, es que en Estados Unidos ellos decían, ay, México, ay, Argentina, que el asadito, que no sé qué, que mis amigos en el DF, ¿no? Y después cuando ya se pasaron a vivir allá, no, es que aquí Amazon no llega, la tienda de Apple no tiene el último Mac, sino el penúltimo, entonces ya querían devolverse y decían, bueno, pero a ver. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, yo dije, bueno, mi reflexión ahí fue, si eso existe, pues existe. Y si me pasa a mí, o sea, el día que yo vuelva a salir del país, pues me pasará y me tocará convivir con eso. Pero lo que ahí uno tiene que tratar de hacer, siento yo, es que uno está en España y así le haga falta a Colombia, uno tiene que gozarse España. 100%. Y si uno se va de vacaciones a Colombia, uno tiene que gozarse Colombia. Y ya está, pero no estar en Colombia pensando en España y en España pensando en Colombia. Porque, Claro, es la nostalgia negativa, pero además me parece súper bonito como aprendizaje porque creo que ahí es donde no te sientes como impostor. Cuando coges algo que a ti te llama la atención, a ti te tiene que gustar, pues, o la gastronomía, o el idioma, o lo que sea. Y entonces creo que a veces peleamos mucho con, no, es que yo por qué voy a ser español, o yo por qué voy a ser americano en esto. Sí, ¿por qué no? Si te gusta a ti y si eso es lo que admiras, me parece como esa es la clave. No sé si a ti te ha pasado también de... Sí, y también coincido mucho con Vicente, y es que pues si uno se vino a un país X o Y, sea cual sea, uno se tiene que adaptar, uno, a las reglas de juego del país, y segundo, no mimetizarse ni querer cambiar la esencia que uno tiene, pero sí hablar por lo menos el mismo lenguaje. El lenguaje me refiero a que yo no voy a decir a la persona que le va a arrendar su apartamento y que me pase el arriendo. Me toca decirle, me lo va a arrendar su piso y por favor pásame la renta. Como que hablar el mismo lenguaje por lo menos para que no haya tanta fricción. Sí, que además es alquiler también. Además es alquiler, o sea, ahí no pudieron entender. Pero como adaptarse a ciertas cosas sin lo que decías, yo no voy a decir nunca gracias, pero como adaptarse un poquito más. Así es. O sí, es decir, ahí es donde voy con mi tema. A veces tenemos como una camisita de fuerza de no voy a, oye, pues si te apetece pronunciarla, hace porque te sale, pues, pero que te salga, que te guste, que sientas que va contigo, ¿no? Porque ahí creo que te hacen un clavo muy importante, que dejas de pelear sino te dejas fluir y si ahora eres una mezcla de cosas, déjate serlo, no es que yo soy colombiano, pero estoy allá, no sé, creo que puede ser una clave muy importante. Sí. Y yo les digo, o sea, sí, uno de verdad quiere el lugar donde uno está. Claro. No importa el lugar, puede ser un país complejo y demás, pero en todos lados hay una cosa interesante para conocer y para absorber y demás. Sí. Y si uno respeta desde el cariño de verdad, de que quiero respetar porque, ¿no? Lo reciben a uno súper bien. O sea, en Alemania, por ejemplo, yo en serio me sentí súper bien recibido. Pero yo sí notaba que había personas de otros países que buscaban, digamos, que los alemanes los recibieran bien porque sí, como pues es que esta es mi cultura y me la tienes que aceptar. Y eso no funciona tan bien, ¿no? Pero la gente sí se puede enamorar
de la cultura de uno. Si uno de verdad sabe, entonces uno no impone la cultura, sino que hace que la gente se enamore de la cultura de uno. Bueno, ahora queríamos hacerte una sección que tenemos que se llama Maleta de ida y vuelta, en la que preguntamos a nuestros invitados si cada vez que vas a Colombia o si fueras mañana a Colombia de vacaciones, ¿qué te traerías para sobrevivir a la nostalgia aquí? Pues lo que pasa es que a mí me encanta la comida española. Claro, luego te voy a preguntar qué te llevarías de España. Entonces, sí, no, pero yo sí lo conecto con comida. No, a mí realmente, digamos, en Cali, de donde soy yo, somos más de pan de bono, ¿cierto? Pero las arepas de harina de yuca con queso son una vaina que además saben más o menos a pan de yuca, pues porque son de harina de yuca. Entonces, ese es como una de las cosas que, ¿no? ¿qué te traerías? Aquí venden, por cierto, yo tengo ahí en la nevera. Ah, ¿sí? De yuca. Bueno, Y venden harina de yuca. Yo la compro por Amazon porque estoy obsesionada con la harina y con el pan de bono estoy obsesionada. Están buenas. Y si te tuvieras que ir de España ahora que llevas ya un tiempo aquí, ¿qué te llevarías? Pues mira, hablando de traer cosas, pues uno puede traer cosas físicas, pero también cosas emocionales, ¿cierto? Y entonces una de las emocionales es el tema del saludo casual en la calle, ¿no? Que aquí se da menos, ¿no? Y yo en estos días que estuve en Colombia, no sé, iba a salir de mi, pues estaba en Medellín, y entonces estaba en un hotel, abrí la puerta, iba pasando alguien y buenos días, pero una persona, un huésped, Claro, claro. ¿no? Pues entonces ese buenos días es como una, ¿no? Que además yo también lo hago aquí, por ejemplo, estoy corriendo por la calle pues un día haciendo deporte y a veces, no sé, saludo pues a alguien que está barriendo la calle como, ¿no? Claro. Sí, se hace, por ejemplo, yo veo que la gente lo hace mucho entrando al bus, que me parece muy bonito, ¿no? O sea, que la persona, pero no tanto, fíjate, así cuando no, porque la gente va como en lo suyo. Entonces, incluso me ha pasado que saludo y que la gente dice, ¿no? Que le... Sí, eso puede ser también, fíjate, eso puede ser, pues, sí. Entonces, pero bueno, digamos que en Colombia es más silvestre ese tema, es decir, se ve un poquito más. Y de aquí para allá, pues aparte pues, de todas las cosas que me gustan de comer, volvemos al tema Te de comida. llevarías toda la gastronomía española. Pero también aquí hay una cosa muy bonita y es que el español, digamos, es como muy desprevenido, nosotros tendemos a ser un poquito más prevenidos, ¿será que el español en eso es como más tranquilo y no sé cómo se dirá, pero esa manera de ser me encanta. Entonces, eso hay que traerlo porque, digamos, yo siento que hace muchos años, volviendo a esos veranos que yo les comentaba, pues éramos más así, ¿no? Éramos más como desprevenidos, ¿no? Y uno, pues a medida que pasa el tiempo, se va volviendo un poquito más como este que está diciéndome tal cosa. El español toma las cosas, en inglés se dice at face value, pues, o sea, como frente a lo que uno le está diciendo, no está haciendo una doble lectura. Sí, no está haciendo de conjeturas. Ya. Vicente, y también la segunda parte de esta sesión es que nos regales una palabra colombiana que te guste mucho y que de pronto no tenga significado fuera. O sea, como la que se te venga a la cabeza. Pues hay una palabra muy chistosa que se llama el descreste. Ah, claro. Eso puedes explicarlo, es muy complicado. Claro. Eso es un descreste, ¿no? Es como... ¿Cómo la explicarías? Pues yo digo, es algo que es impactante, es como... Genera asombro. Que genera asombro, que genera, ¿no? Que te rompió Exacto. la cabeza. Pero es una de esas palabras como saudade en portugués, pues que es difícil de traducir. Sí. ¿Y tienes alguna recomendación de algún lugar, algún plan, algún restaurante, algo que últimamente hayas descubierto y le recomendarías a nuestros seguidores? Pues mira, con todo y que me encanta el tema gastronómico, voy a empezar por otro lado y es las fundaciones. Aquí hay 3 fundaciones que a mí me encantan. La Fundación March,
que es una de esas fundaciones, digamos, donde hay exposiciones, pero hay conferencias, tiene un café maravilloso en el sótano, que es oscuro, pero es súper interesante, y tiene una terracita lindísima a nivel de calle. Fundación March, la súper recomiendo. Dos, la Fundación María Cristina Massabeu, que queda cerca de la Castellana. Es de arte, pero también tiene temas de arquitectura. Ella, por ejemplo, hizo ese mecenazgo de Jaume Plensa, que es pues, el escultor de la Estatua Blanca de Plaza de Colón. Bueno, esa es maravillosa. Y ¿Ya fue mecenas para la escultura creo esa o que ella para...? fue de esa, pero también ha hecho exposiciones de Jaume Plensa, digamos, en otros espacios, ¿no? Pero también tienen una galería muy bonita pues, de la fundación, digamos. Bueno. Y la última es el Espacio Telefónica. Espacio Telefónica, pues que habrán algunos que la conocen, pero otros que no, y la verdad es que tienen un programa muy dinámico, muy interesante, además tienen como una cafetería chévere allí, entonces ese es un plan de 3 fundaciones que son súper chéveres. Y de gastronomía, pues ahí sí me puedo regar. Ya, claro. Pues Vicente, muchísimas gracias por las recomendaciones. Nunca no tenía presente lo de las fundaciones. Voy a chequearlo. Y pues con esto ya damos cierre al episodio. Muchísimas gracias A ustedes. por venir. Ojalá, digamos, toda tu historia les sirva a las personas que tal vez nos lleguen a ver. Y nos estamos viendo, Vicente. Muchas Sí, gracias. Gracias, muchísimas hombre, de verdad gracias. un gusto conversar con ustedes. ¿Ah? Perrenque Podcast está producido por Suma y Semblanza. Gracias por escuchar este episodio. Como siempre, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Spotify y en YouTube.
Volvemos al tema de comida. Toda la gastronomía. Pero también